Grupo Nietzsche desde Colombia. Qué placer tenerlos acá. ¿Cómo están? Bienvenidos a tus ciudades. Muchas gracias, estamos contentísimos de estar aquí en México, felices. Hoy tendremos un show maravilloso y mañana en el Metropolitan no se lo pueden perder, ¿eh? ¿Cómo están, muchachos? Que se escuche la buena vibra de esta etapa que de verdad han crecido muchísimo con esta nueva generación. De verdad es un placer tenerlos acá porque sabemos que ya están celebrando 38 años de trayectoria musical y es una responsabilidad muy grande que les dejó don Jairo, que hizo, historia con la salsa representando, pues ahora sí que su Colombia, en todo el mundo. ¿Cuántos países, cuántas giras? Platíquenme. Bueno, son definitivamente, yo creo que es más fácil definir a dónde no hemos ido, porque es que este grupo, gracias a Dios, recorre el mundo año tras año. Hace 2 años tuvimos la posibilidad de visitar, casi 4 años, mejor dicho, visitamos África, ya estuvimos en Australia y seguimos ondeando la bandera de nuestro país. Lo feliz de esto es que a Dios gracias lo hacemos con música, con lo que nosotros sabemos hacer y como siempre lo decimos, curando el alma de todos los latinos en el mundo entero. Así es. Y bueno, como lo mencionaba, don Jairo dejó una historia musical y siguen con temas que dejó para el recuerdo, ¿no? Están con Pánico, que es el sencillo que están promocionando, que es lo que vamos a escuchar a continuación, que es también de don Jairo Varela. Así es. Claro que sí, como todas las canciones, como todas las letras del Grupo Nietzsche son de autoría del maestro Jairo Varela. Una de tantas letras que dejó el maestro por ahí guardadas en un baúl. Este es el primer corte musical, Pánico, muy bien recibido en todo el mundo y te puedo contar, estamos de primeros en la radio nacional en Colombia. Felicidades. Pues Muchísimas vamos a escucharlos. gracias. El aplauso para Grupo Nietzsche desde Colombia. ¡Venga! Las piernas me temblaron y estaciado sin saber cómo actuar sin un porqué. Frente a frente ya quedé, no había razón de estar ahí. No encontré cómo evitar que extraña coincidencia de tiempo y de lugar. Muy difícil de escribir, qué rara sensación. Prefiero ser ladrón de la más baja condición y consciente si al burte me tengan que detener. Pero porque el infierno solo por querer amar. Pánico, darme cuenta que me mira sabiendo que lastima porque insiste en sonreír. Pánico, es el veneno que destila, que enséguese aparentando dar amor, todo es comedia. Pánico, no me quiere y pasa el tiempo y más me hiere y no le basta y como un premio más me muestra. Pánico, siento terror y me dan ganas de llorar, solo deseos de correr, de desaparecer. Por todos los medios quise buscar el final, resignado decidí quedarme con mi dolor, en carne propia ya sufrí, no me dan ganas de vivir, porque de nuevo la mentira, haciendo daño sin piedad, muy difícil de escribir, qué rara sensación, prefiero ser ladrón de la más baja condición y consciente si al burte me tengan que detener. Pero porque el infierno solo por querer amar. Pánico,
Siento terror, siento tristeza y hasta rabia al no entender y en el aire esconderme. ¡Aplauso para Grupo Nietzsche! Muy bien, muchachos, desde Colombia. Y bueno, de verdad muchas felicidades porque hay que reconocerles que el hecho de presentarse próximamente en el Metropolitan, pues es algo de aplaudirse. Gracias, gracias. Cuéntenme. De verdad que es un honor para nosotros presentarnos en la Ciudad de México y sobre todo en el Metropolitan. Nos han hecho mención de lo grande que es este escenario para toda Latinoamérica. Así es. Así que estamos honradísimos, esperamos a todos los mexicanos ahí para que disfrutemos más de 38 años de música, ojo, de éxitos que ellos tienen en su corazón, que nosotros tenemos en nuestros corazones. Así que la cita es sin falta el 28 en el Metropolitan. Grandes temas que llegaron ahora sí que para quedarse, que están en la historia de la salsa y que ustedes los hicieron éxitos. Eso es de aplaudirse. Y el hecho de seguir vigentes después de tantos años también es muy importante reconocerles. Algo Claro que que sí. definitivamente tenemos que agradecerle a ustedes y al público en general, que son los que obviamente inyectan a esta institución para seguir trabajando de la mejor manera y mantener este legado en el mundo entero, gracias a Dios. Muchas gracias por estar con nosotros, pero continúan, muchachos, ¿les parece? Más adelante para seguir con buena salsa. Por lo pronto vamos con Pamela porque tenemos estilo como lo tienen ustedes. ¿Y cómo van los pasitos? Yo soy voy a ensayar poquito, pero ahí va. Eso. Recuerdo mucho de este disco donde viene Aventura, que fue en los 90s, que se llamaba Club. ¿Cómo se llamaba el material discográfico? Cielo de Tambores. Que bueno, se reunían clubes impresionantes de salsa y que en Colombia se reconoció mucho, en Cali también, y que se expandió a nivel internacional y de verdad es de aplaudírseles. Claro, además es un álbum que gracias a Dios en la lista Billboard es una de las 50 producciones más importantes de la salsa, Cielo de Tambores.